Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a tener la continuación del programa que iniciamos el domingo anterior con el doctor Osvaldo Mazariegos, en el cual el tema central es el feminismo. Como se recordarán, el doctor Mazariegos pues, nos hizo una recopilación muy interesante de diferentes mujeres que a lo largo de la historia han contribuido del concepto en sí del feminismo y pues obviamente hablamos también de la participación política de la mujer, de los espacios, de sus capacidades como ser humano y pues un análisis bastante amplio de diferentes aspectos de la mujer dentro de la sociedad. Osvaldo, bienvenido de nuevo a tu programa Acción Positiva. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco mucho esta invitación y también agradezco a los televidentes que están con nosotros para poderles dar a ellos y a los radioescuchas una idea de lo que es el feminismo y lo importante que es la presencia de la mujer en nuestras vidas. Obviamente la política, a veces no queremos hablar de la política porque se sataniza la política, pero realmente no podemos nosotros ser ajenos a lo que sucede en el país, no podemos excluirnos, no podemos pensar que otro es el que lo tiene que hacer y que no es nuestra obligación por un lado y nuestra responsabilidad, porque al final alguien va a llegar a tomar una posición electoral y ese alguien tiene una responsabilidad con el pueblo que nos va a afectar en una forma u otra. Osvaldo, cuando nosotros hablamos de política, hablamos de poder y hay tratados por diferentes autores que hablan de mujer, política y poder, porque obviamente van juntos. ¿Qué dirías tú que es lo que mueve a un funcionario o a una persona a querer participar en la política? ¿Será el poder por el poder? ¿Será el servir al pueblo por servir al pueblo? ¿Cuál será la realidad verdaderamente? Yo pienso que puede ser todo. Hay personas que tienen esa vocación de servir a las personas, los médicos, políticos que se dedican a trabajar por el pueblo, como el doctor Juan José Arévalo, por ejemplo, y otros que llegan con ambiciones premeditadas para enriquecerse. Además, el poder envenena un poco. Un neurólogo y psiquiatra de Luxemburgo decía las endorfinas del poder. Estando allí, uno está contaminado, da un alto grado de placer el tener dominio sobre las otras personas. Y eso envenena y eso explica por qué muchas gentes ya no quieren salir 2 veces, 3 veces. Diputados que se reeligen, presidentes que se eternizan en la presidencia como Manuel Estrada Cabrera y otros, porque agrada estar en esa situación. Como dices tú, las endorfinas del poder, Las ¿verdad? endorfinas del poder, dice el doctor Till Hesburgh, porque da cierto grado de satisfacción. A lo largo del tiempo, la historia siempre se repite, Osvaldo, porque pues en medio de las variantes que van dando los cambios tecnológicos y todo, en alguna forma el hombre, la mujer, seguimos siendo los mismos. Sí. Por ejemplo, ahora que han habido pues estas manifestaciones populares, recordamos que en alguna época doña Dolores Bedoya las convoca. Ahora que tú mencionas el hecho de Estrada Cabrera, Sí. Me recuerdo que los guatemaltecos recientemente estaban muy molestos y están muy molestos, por ejemplo, con los señores diputados del Congreso de la República, porque ahí las leyes duermen, porque ahí los cambios que se necesitan no los están haciendo, están dándole larga a las leyes que queremos que hayan cambios importantes. Y me recuerdo que también hubo grupos que dijeron, pues si no vienen los diputados, vamos a ir a sus casas a buscarlos. Pero contigo platicando me contabas una anécdota que yo creo que sería interesante recordar de los tiempos de Estrada Cabrera. Sumamente interesante, porque
tú decías algo que me impresiona. La historia se repite. Yo agrego a eso un proverbio africano que dice: el pueblo que no conoce su historia la repite. Es decir, hay que estar enterado de lo que ha pasado otrora. No es la primera vez que en Guatemala el pueblo se levanta y protesta. Y cuando el licenciado por 20 años, Manuel Estrada Cabrera, estaba en el poder, se le quería declarar enfermo mental y los diputados no querían votar. Entonces cuenta, no querían aprobar no esa querían, declaratoria. no querían ir simplemente al Congreso. Entonces cuenta don Miguel Ángel Asturias que fueron a buscar a los diputados a sus casas. Algunos estaban en pijama y los sacaron y los llevaron a la fuerza al Congreso para que el Congreso declarase inepto a Manuel Estrada Cabrera. Es decir, ya sucedió esto. Y es decir, el pueblo se levantó y los fue a traer a sus casas. Y los llevó al Congreso y tuvieron que votar. Y entonces allí fue cuando se le destituyó a don Manuel Estrada. Y cuando llegaron a decirle a don Manuel que se le destituía por ser enfermo, dijo una frase célebre: loco, ya van a ver su loco, dijo, y se fue a su finca, La Palmita, hoy es parte de la ciudad, y allí comenzó a bombardear desde allí a la ciudad capital, hasta que se quedó sin material bélico para seguir destruyendo la ciudad. Y entonces los representantes del pueblo llegaron, dentro de ellos don Miguel Ángel Asturias, representante de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y estaba don Manuel sentado ya vestido, y lo único que dijo es: ya es la hora, y se levantó y se fue con ellos. O sea que todo es posible en la vida. Bueno, pues ya ven, pueblo, que sí se puede. Sí, se puede. Es decir, si estos señores diputados no se van a mover a cumplir el deseo del pueblo, es decir, hacerle caso a quien los eligió, pues tenemos ese ejemplo. Hay que irlos hasta él, hay que sacarlos y hay que presionarlos dentro del sistema legal para que ellos cumplan con su función. Con su función. Las endorfinas del poder, que no me recordaba de esa frase, pero obviamente es sumamente interesante. El presidente José Mujica decía en una frase: mire, dicen que el poder corrompe a los hombres cuando llegan a las mieles del poder, pero él decía: no es cierto, lo único que hace es demostrar cómo realmente son. Es decir, alguien lo único que hace es sacar cómo realmente era, no solamente el poder lo corrompe. Es decir, alguien lo único que hace es sacar cómo realmente era, no solamente el poder lo corrompe. Cuando nosotros hablamos en Guatemala reciente de nuestra política, Osvaldo, cuando hablamos de la participación de la mujer, si nosotros observamos los últimos 2 periodos en los cuales de presidencia, vemos que hay 2 mujeres que tuvieron roles muy, no sé si importantes, pero por lo menos muy prevalentes. La vicepresidenta Roxana Valdetti en su momento, Sandra Torres en su momento, sin ser electa, sino siendo la primera dama. Pero ambas tuvieron un papel determinante. La señora Valdetti, hoy ex vicepresidenta, porque pues obviamente hubo un gran clamor del pueblo en su contra, grandes señalamientos de corrupción que están en un proceso de ser definidos. Doña Sandra, que no tenía un puesto político, pero también ha tenido señalamientos importantes y está todavía en el proceso electoral. ¿Cómo analizar la actuación de estas 2 damas que participaron en la política? Y si hacemos un balance inicial sin ser críticos, sin ser demasiado analíticos,
pareciera que no ha sido aceptado favorablemente por el pueblo. No, en lo absoluto, porque es una engañifa lo que ambas personas dicen. No es así. Cuando alguien insiste en que no ha mentido y lo jura por su madre y resulta lo contrario, la que se pone en evidencia es la persona que miente, porque el pueblo se da cuenta, el pueblo no es tonto, tal vez lo trata con respeto el asunto, pero si la persona que dice cosas así es una persona que ella misma se ridiculiza. El presidente de Europa, Jean-Claude Juncker, que primero era primer ministro de Luxemburgo, brillante político, yo siempre digo, siendo de derecha, si el presidente Juncker gobernara aquí, tal vez duraría 3 meses, porque las medidas que tomaría serían radicales en favor del pueblo. Porque él sí vive honestamente en una casa cerca de la mía, sin ninguna demostración de riqueza. Y se ve que trata con respeto su propio puesto, que es lo importante. Hacer cosas como desfalcos en un lugar donde el pueblo prácticamente una buena parte se muere de hambre es un insulto. Y yo diría que el hecho de estar en el poder te da cierta impresión de que uno es intocable. Y yo voy a explicarlo esto con una historia hilarante que sucedió en Argentina durante el famoso corralito que Menem hizo, ¿no? El presidente Menem. Voy a tratar de decirla como la dijo el argentino. Decía, este país, pibe, es una maravilla. Roba a todo el mundo, se perdonan entre ellos, se indultan. Yo olvido que te acostaste con mi mujer y vos me sacaste de la cárcel, pibe. Maravilla, roba a todo el mundo, robo yo también. Ni se te ocurra, pibe, ni se te ocurra. Esto no es para los giles como vos y yo. Si no formás parte de una mafia grande y bien organizada, lo rapidito que te va a agarrar la policía. Y por una papeleta que no has pagado, porque a vos también te hizo el corralito, el pelotudo de Menem, o por una gallina que te robaste, porque no tenés un morlaco en el bolsillo, ¡zas!, a la cárcel. Esa es la realidad. Si uno está en una situación de poder con dinero, tiene más posibilidades de salvarse. Si uno se roba una libra de azúcar en un supermercado, tiene muchos problemas. Eso es lo que pasa en el mundo, no solo aquí. En el Perú también acaba de pasar con el que le hizo la propaganda al presidente actual. Este señor Martín huyó del Perú y pidió el asilo político en Bolivia, habiendo pagado $1 millón para salir del Perú. Y compró a 6 jueces, habiendo pagado $100.000 a cada juez y habiéndole regalado a cada juez un vehículo nuevo, pero no un vehículo de baja calidad, vehículos de alto cilindraje. Y se le descubrió y el presidente de Bolivia tomó conciencia de eso, Evo Morales, y lo hizo regresar. Así que Martín Belaúnde está en la cárcel preventiva por